Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muchas gracias por estar presentes en esta presentación y antes de empezar, agradecer al Congreso Nodos de Conocimiento por darnos el espacio para poder dar a conocer la información y toda la investigación que hemos estado desarrollando. Una investigación que se titula La divulgación de las noticias científicas en la prensa chilena, análisis de publicaciones digitales e impresas sobre el coronavirus. Esta presentación está desarrollada por quien les habla, Juan Ignacio Martán Neira, y por la doctora Magdalena Trillo Domínguez y la doctora María Dolores Olvera Lobo. Para comenzar, es importante señalar que para conocer sobre el desarrollo del periodismo científico en Chile es fundamental entender y analizar su tratamiento y espacios en las pautas diarias. La literatura nos da cuenta que este tratamiento es bastante escaso, tanto en medios digitales como en medios impresos o incluso en otros medios de comunicación. Por ende, la presencia de la divulgación científica es bastante reducida en los medios de comunicación chilenos. Las razones pueden ser muchas, pero también la literatura nos dice que hay poca especialización en materia científica por parte de los periodistas, hay poca distribución de asignaturas relacionadas a la ciencia de las mallas universitarias y también las secciones de ciencia y tecnología en los medios de comunicación no están bien desarrolladas. Y esto es bastante contradictorio porque la última encuesta social de percepción de la ciencia y la tecnología desarrollada el año 2019 en un 62% da cuenta que los encuestados sí quieren y están interesados por conocer informaciones de ciencia y tecnología. No obstante, y como pueden ver en la gráfica, solo el 23% de estos entrevistados declara de que están bastante informados o muy informados sobre ciencia y tecnología, lo que genera una contradicción, ya que de algún modo quieren saber, quieren conocer, pero no tienen los medios para poder llegar a esa información. Hoy en día las audiencias quieren saber mucho más, sobre todo en el contexto en que nos encontramos de pandemia por coronavirus, donde la ciencia está en la boca de todos y todos quieren conocer lo que está ocurriendo. Por lo mismo, hemos desarrollado esta investigación que tiene como objetivo general identificar la cobertura informativa y los formatos de comunicación que se generan en medios impresos y en especial en medios digitales de mayor audiencia de Chile, sobre todo al abordar las noticias científicas asociadas al coronavirus. Para ello, desarrollamos una muestra de estudio, una muestra que establece su periodo de análisis desde el 2 de enero del 2021 al 31 de enero del 2021, y, como bien señalamos, los medios que se analizan están escogidos por sus niveles de audiencia. En el caso de los medios digitales, EMOL y La Tercera fueron los medios más leídos en este periodo de tiempo. Y para los medios impresos, nos basamos en la encuesta válida del 2018, que da cuenta que El Mercurio y La Tercera son los medios impresos en papel más leídos de lunes a domingo. La muestra de noticias y de análisis de información fueron 152 noticias, 76 digitales y 76 impresas, y como pueden ver ahí en la presentación está el desglose de cada una de ellas. Para hacer esta investigación desarrollamos dos análisis. Un análisis que da a conocer el tipo de fuentes que se utilizan tanto en soportes digitales como en soportes impresos en el plano de la homogeneización, es decir, el tipo de fuente que recurren los periodistas o medios de comunicación al momento de desarrollar la noticia, ya sean fuentes que vienen de revistas científicas, de centros de investigación o médicos, universidades, etcétera, y también el tipo de fuente geográfica donde nacen las informaciones, es decir, se recurren a fuentes que vienen desde las regiones, desde el área metropolitana de Chile o de otras partes del mundo. Y para el segundo análisis, hicimos un análisis de los formatos de las noticias científicas en soportes digitales para ver la estructura que presentan en los medios y también analizamos las estrategias mínimas aplicadas al momento de adaptarlas digitalmente. Es decir, configuramos cuatro tipos de elementos a analizar, como pueden ver en la tabla, elementos periodísticos, elementos asociados a la hipertextualidad, a la interactividad y a la multimedialidad, y cada una de ellas, con sus características, vimos si las noticias tenían un nulo uso, un bajo uso, un medio uso o un alto uso. En cuanto a los resultados, en el plano de las fuentes de información, la homogeneización o el tipo de fuente que se utiliza en noticias científicas de coronavirus
la mayoría viene desde centros de investigación o médicos. Podemos destacar que en segundo lugar se encuentra la fuente otros. Otros consideramos a personas naturales o la empresa privada que puede entregar su opinión frente a determinados temas. Y en el caso de la centralización, en ambos medios, la región metropolitana, es decir, el área de donde se encuentra la capital de Chile, es donde se genera la mayor cantidad de informaciones. Luego, noticias que vienen de Norteamérica o de Europa, y también podemos apreciar que el escaso nivel que se remiten noticias que vienen desde las regiones. En cuanto al análisis de formatos, en las 48 noticias que analizamos en EMOL, el 31,25% reúne las características que está ahí en pantalla en la primera etapa de la tabla, que constituye características asociadas a las fotografías, letras destacadas en negritas, noticias relacionadas, comentarios, botones de redes sociales, entre otras. Como pueden ver, entre otras, van variando levemente algunos elementos. Frases destacadas, por ejemplo, se agrega en la segunda. En la cuarta se incluyen subtítulos, se eliminan las frases destacadas. En la quinta se usan cuadros y se eliminan otros elementos, lo que configura que hay una matriz importante, pero que va quitando o sumando uno u otro elemento. Situación similar que ocurre en la tercera, pero en menor porcentaje. De hecho, casi el 54% de las noticias tienen el mismo formato, es decir, fotografías, letras destacadas en negritas, subtítulos, hipervínculos, noticias relacionadas, comentarios, etiquetas y botones en redes sociales. Podemos apreciar también en este medio de comunicación de que hay noticias con tweet embed, o sea, tweet insertados para darle mayor dinamismo a la información. Y en cuanto a la adaptación digital, podemos ver que EMOL, en el plano del uso de elementos periodísticos, estos se encuentran a nivel medio, ya que, por ejemplo, la mayoría de las informaciones no incluye subtítulos. Nosotros establecimos diversas características y dentro de esas características básicas, el subtítulo no es incluido en este tipo de análisis. En el plano de la hipertextualidad, EMOL tiene un nivel bajo, ya que, por ejemplo, de los elementos que nosotros consideramos básicos, no incluye hipertextos y no incluye etiquetas. A nivel de interactividad, EMOL presenta un nivel de adaptación básico alto, ya que incluye las tres características que nosotros consideramos necesarias, como por ejemplo la interacción con los redactores, la viralización por redes sociales y también la posibilidad de poder comentar en las noticias. Y finalmente, a nivel de adaptación digital de multimedia, consideramos que EMOL es bajo, ya que el análisis nos muestra que EMOL solamente pone fotografías y en algunas publicaciones hay infografías, gráficas y o videos, pero la mayoría de las informaciones tienen una sola fotografía referencial. En el caso de la tercera, a nivel de elementos periodísticos, este es alto, ya que, por ejemplo, reúne más elementos que lo que reunía el EMOL. En este caso se incluye el título, se incluye el subtítulo, la bajada y la entradilla en la gran mayoría de las informaciones. A nivel hipertextual, también la gradualidad es alta, ya que la mayoría de las informaciones incluye todos los elementos o la gran mayoría de los elementos característicos que nosotros incluimos en esta tabla. Hay hipertexto, hay hiperenlaces, hay etiquetas, hay letras en negritas, hay frases destacadas, lo que da una noticia bastante variada. En cuanto a la interactividad, el nivel de adaptación es medio, ya que, por ejemplo, a diferencia de MOL, uno no puede interactuar con el redactor de la noticia para saber por qué hizo una información o cómo hizo esa información. Y finalmente, en el grado multimedial, este es más alto que el MOL, perdón, pero en un nivel medio, no alcanza el nivel alto máximo, ya que el 89,3% de las informaciones incluye fotografías, incluye incluso dos fotografías referenciales, lo que obviamente aumenta el nivel. También hay un mayor uso de gráficas, pero no se alcanzan niveles que lo podríamos considerar de alto. Acá pueden ver la tabla comparativa entre ambos medios, tanto en el uso multimedial, en el uso interactivo, en el uso hipertextual y en el uso de los elementos periodísticos y cómo van variando cada uno de los colores. Finalmente, para concluir, podemos hacer tres conclusiones generales de una reflexión. En primer lugar, se
sigue imperando esta dinámica que ocurre en Chile de la centralización, es decir, que todo venga desde la región metropolitana. La región metropolitana es el área donde se encuentra la capital, Santiago, y la mayor cantidad de medios, servicios o fuentes de información. Esto hace que se pierda la voz de las regiones, que reúne una gran parte de la población en Chile, donde no se puede conocer la opinión de las universidades, por ejemplo, de los centros científicos que hay en las regiones, o de otras personas que se encuentran ahí. En el plano de la información científica y de la hipertextualidad, es importante siempre, siempre, siempre profundizar la información que se desarrolla, sobre todo en temáticas tan complejas como es el coronavirus. La gente quiere conocer más. Y lo que ocurre, por ejemplo, con EMOL, que no te da la posibilidad de ampliar la información, que no te entrega un hipervínculo para conocer un poco más, va disminuyendo la posibilidad de este elemento, y los medios no pueden expandir y no pueden ampliar la información científica. En el plano de la multimedia nos podemos dar cuenta de que no están tan desarrollados. Más allá de algunas fotografías, más allá de algunos intentos de gráficas, las noticias científicas sobre coronavirus no tienen un mayor desarrollo. Y esto invita a la siguiente reflexión: si realmente, sabiendo que la ciencia y la tecnología están ocupando la mayor cantidad de tiempo en las pautas informativas, en el caso específico de las noticias científicas, ¿realmente los medios de comunicación están usando todas sus características, están usando todas las posibilidades que entregan los soportes digitales? Es una pregunta que también dejamos para futuras indagaciones. Si están ocupando elementos, por ejemplo, de narrativas transmedia, ¿cómo lo están desarrollando? Poder conversar con los redactores, poder conversar con los editores, puede ser fundamental para conocer cómo se desarrollan este tipo de noticias científicas sobre coronavirus. Para finalizar, agradecer a ustedes su presencia, agradecer el tiempo que nos están escuchando y agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación de Chile, como también al Grupo de Investigación, Acceso y Evaluación de la Información Científica y al Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Granada por la financiación de esta actividad y esta investigación. También ahí tienen nuestros contactos si es que quieren comunicarse y saber un poco más sobre esta integración. A todos y todas ustedes tengan una muy buena jornada.